Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores Laura, Patricia, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Una vez más, un gusto saludarlos en este su espacio en Radio Magis, Del Suelo al Cielo. Un gusto nuevamente compartir con nuestros compañeros y grandes colegas, Laurita y Alejandro. Un gusto saludarlos nuevamente, chicos. Y esta vez vamos a tratar un tema bastante polémico, muy controversial, y principalmente nos van a salir chispas, pienso yo, de tratar este tema. El tema de la violencia particularmente es un tema que he trabajado bastante y que al principio me ha costado bastante también el hecho de entenderlo y fundamentalmente abordarlo. Pero vamos entonces con el meollo del asunto, y como Laurita nos está acompañando siendo la dama, le vamos a ceder la palabra a ella para que nos pueda dar un paneo general de acerca de lo que es la violencia. Adelante, Laurita. Gracias, Rodri. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por este espacio. Bueno, tema de violencia, nuevamente un tema espinoso, pero de obligatorio análisis, ¿no? Para tratar de aperturar espacios de comprensión del fenómeno. Bueno, Freud en primera instancia siempre nos ha explicado la violencia en el sentido de que hay ciertos factores que rodean a la pareja como un extraño inquietante, es decir, que lo que antes me resultaba familiar, controlable, amigable, cotidiano, de pronto se me aparece como un aspecto amenazante o peligroso, ¿no? Los problemas de toda relación de pareja, por supuesto, es que siempre haya un grado de entendimiento, de amor, de comprensión, pero de pronto cuando la violencia irrumpe en la relación, nos encontramos en una fluctuación entre lo que es amor y odio. Como bien decía Lacan, el amor-odio, ¿no? que se da como un fenómeno al igual que el enamoramiento. Entonces es cuando se produce un juego de palabras entre lo familiar y lo extraño en lo que es la pareja, ¿no? De lo esperado del amor a lo inesperado del odio, ¿no? De ese alejamiento. Entonces, básicamente para hablar de violencia, se dice que se ejerce cuando la palabra no alcanza, ¿no? Cuando realmente uno no puede dialectizar, no puede expresar lo que le molesta, entonces directamente acude al acto, ¿no? Entonces, siempre en la relación de pareja hay que tener ese cuidado de que siempre haya alguien dispuesto a escuchar a uno y uno mismo al otro, ¿no? Porque apenas se termina esa práctica, subyace el acto, ¿no? Que puede ser, por supuesto, violento. Entonces, para este tipo de situaciones, por supuesto, hay que tener en cuenta la configuración inicial de la pareja, cómo se va constituyendo, porque así como hay una persona que ejerce la violencia, también hay otra que no solamente la recibe, sino que también apertura un espacio y un tiempo para que se ejerza. Es decir, que siempre va a haber alguien que dé el acto violento y otro que reciba, pero también que se asegure que esto tenga una repetición, ¿no? En eso es en lo que uno se centra para ver círculos viciosos de interacción y tratar, por supuesto, de ejercer un corte, ¿no? Entonces, hay que ver la manera de resolver estos conflictos en función a la palabra siempre. Ahora, también es interesante cómo se va configurando esto, porque por lo general cuando se habla de violencia, se habla más que todo de la violencia ejercida hacia la mujer. Hace poco, bueno, no tan poco, pero vi el fenómeno al revés, ¿no? Cómo la violencia se ejerce hacia los varones y es otro tipo de violencia que a lo mejor por no ser física y específica es mucho más dañina, ¿no? Que es una violencia psíquica. ¿A qué me refiero? Hay un documental que se llama The Red Pill, que es
la pastilla roja sería la traducción, que hace referencia a la película, ¿no? De Matrix, en el que le ofrece las dos pastillas, la pastilla azul y la roja. Entonces, la pastilla roja es la que te lleva a ver la realidad de Matrix, digamos, y la pastilla azul es la que te permite permanecer en un lugar en el que no necesariamente es la realidad, pero te sientes mejor. Entonces, el documental es de una chica que es feminista, pero en realidad dice, yo decidí tomar la pastilla roja, y se da cuenta que había habido una serie de asociaciones de varones en Estados Unidos que hablaban sobre la violencia que ejercían hacia ellos, ¿no? Y la poca atención que recibían, porque la mayor parte de los hogares que, digamos, albergaba a mujeres maltratadas, no admitían varones, ¿no? Entonces, tal vez lo que podamos hablar aquí, más que todo en el programa, no es necesariamente una violencia ejercida a uno de los miembros de la pareja, porque realmente es una situación de ida y vuelta, ¿no? Y se ve bastante este fenómeno y a lo mejor se ve más profundo en los varones, ¿no? Que en realidad no saben cómo expresarlo adecuadamente y no tienen los espacios adecuados para resguardarse de esta violencia que pueden recibir, ¿no? Así es, Laurita, enteramente de acuerdo contigo desde la perspectiva psicoanalítica que lo has ido planteando. Sin embargo, hay también otros factores que hay que considerar dentro de lo que es el tema y el plano de lo que es lo sociocultural. Respecto al tema, ¿qué nos puedes decir, Alejandro? Ya que ese es el área de competencia tuya. Exacto, muchas gracias Rodrigo, Laura. Al hablar de violencia, tiene que ver mucho con el grado e intensidad sobre la conducta agresiva de las personas, ¿no? Ahí hay una diferencia entre lo normal y lo siempre se va a considerar una conducta más. Un aspecto social se tiene que ver mucho el significado de la agresividad como un cierto mecanismo de defensa social en la cual nos sirve para defendernos en cualquier dificultad. No es como un empuje y una decisión la agresividad, por eso nos dice que es considerado como algo innato, ¿no? Es una característica más del ser humano, ¿no? Pero ahora vuelve en influencia, debe haber mucha frecuencia, intensidad, ahí viene su límite. Y si hay una alta frecuencia de agresividad en cuanto a las dificultades que una persona pasa, y cuando hay una agresividad, ya sea verbal, ya sea física, ya sea conductual, es donde se pasa ahí a la violencia, ¿no? La violencia siempre va a ser considerada como un aspecto no aceptado por la sociedad, ¿no? La violencia, la agresividad está dentro de la violencia, pero la violencia es algo aprendido, ¿no? Y ahí es donde nos habla Bandura, ¿no? Tantos teóricos sociales que nos hablan de un aspecto psicológico, en la cual nos dice que la violencia es algo aprendido, ¿no? Pero según los estudios nos dice que también tiene sus diferencias de género igual, ¿no? Y en la cual, que como tenemos esa perspectiva conductual y diferenciación conductual entre géneros, mayormente esta violencia, este tipo de violencia, ya sea de tipo verbal, se da más en mujeres, nos dicen, ¿no? Una violencia verbal se da más en mujeres. ¿Por qué? Porque desde un aspecto más neurológico, la conducta de la mujer siempre va a ser siempre más sentimental y más verbal, ¿no? Desde un aspecto más conductual y físico es donde se va a establecer más la violencia en varones, ¿no? Pero como le damos el significado ahí sobre si es aceptado o no es aceptado, la cultura siempre no lo va a aceptar la violencia, ¿no? No lo va a aceptar la violencia. Y ahí es donde quiero dar una diferenciación entre cuándo se considera una conducta violenta o cuándo se considera una conducta exactamente aceptable y lo menos aceptable, ¿no?
Maravilloso, Alejandro, con estos aportes que nos has podido brindar. Yo también tengo una postura respecto a esta situación, y es un análisis que básicamente se iba, o bueno, lo estaba haciendo todavía en la universidad con algunos compañeros, colegas ahora. Fundamentalmente las causas del por qué se está dando este fenómeno en la actualidad. Hoy, coincidentemente con Laura, veíamos básicamente, ¿no?, que es esta delgada línea entre el amor y el odio lo que nos va generando básicamente estas rupturas en las acciones, porque hay que entender que la violencia es una consecuencia, es decir, es una reacción, es una acción. Las causas pueden ser diversas. Sin embargo, hay que entender esta situación, ¿no?, que la violencia por sí, desde el plano de vista psicológico, no es una causa, sino es simplemente un efecto, una consecuencia. Y esto es a raíz de básicamente la ley del padre, en el plano psicoanalíticamente hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué se deviene esta situación, esta crisis de autoridad, esta crisis del padre? Podríamos ponerlo entre comillas. Y es básicamente porque, como dice Alejandro, durante este lapso de tiempo, durante estos últimos 50 años, si queremos poner una fecha o un número, la ley del padre ha ido cambiando a lo que era antes. Antes no se denotaba tanto el tema de la violencia, puesto que también las acciones, las costumbres eran diferentes. Sin embargo, la labilidad de las normas en el hogar, la labilidad, es decir, la debilidad en las normas que se estipulan en casa, esto es lo que genera básicamente que exista básicamente hijos, hijas que quieran corromper esa ley, y al corromper esa ley estamos prácticamente rompiendo toda cuestión de norma, cuestión de legalidad, entre comillas, puesto que nuestras acciones están supeditadas a lo que nosotros queremos. Es decir, ya no nos estamos rigiendo por el principio de realidad, sino estamos yendo básicamente al principio de placer. Todo lo que me genera placer, todo lo que quiero, todo lo que deseo, lo tengo que conseguir, y no importa cómo sea esta situación, debo hacerlo. Entonces prima ahí nuestro deseo de placer más que nuestro sentido de realidad, puesto que en lo real no puedes satisfacerte sexualmente con alguien, puesto que primero debe haber pues un consentimiento, consensuar el tema del encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como estamos viviendo básicamente en una sociedad que está barrando básicamente las normas, las reglas, y estamos permitiendo, había un término que se decía básicamente el permisivismo, estamos precisamente en esta circunstancia y en esta situación de que estamos enfrentando en la actualidad una coyuntura bastante violenta. No por nada tenemos incidencias en el noticiero, en las estadísticas, tristemente, con el hecho de que las mujeres han sido violentadas, y como decía también Laura, en alguna determinada circunstancia los varones. Hay inclusive una especie de sátira respecto a esta situación, con respecto a lo del pocholo, ¿no? Los gorrioncillos pecho amarillos. Es una sátira que se da con bastante fluidez, y principalmente en esta región de Cochabamba, puesto que las mujeres ya no están ocupando un segundo lugar. Y ahí Alejandro nos puede explicar un poco mejor, puesto que aquí en Cochabamba no es un patriarcado que se vive, sino es un matriarcado. Entonces la mujer es la que manda, la mujer es la que gobierna, y como tal el hombre simplemente tiene que circunscribirse a lo que ella desea y a lo que ella dice. Entonces cambiamos básicamente la rótula en esta situación, y ahí nos damos cuenta, y entera razón en esto Laurita, que los hombres también son víctimas de violencia por esta circunstancia y por esta situación. Pero básicamente entonces en esta cuestión de violencia, esto es una forma de expresión, y lamentablemente una forma de expresión muy errada, respecto a esta situación, porque hablemos de lo que es la violencia. La violencia básicamente se puede dar por intolerancia, se puede dar por consumo excesivo de estupefacientes, ya sean alcohol, ya sean otro tipo de drogas, por ignorancia. Lamentablemente es un factor
incidente en el actuar de las personas. La ignorancia es un factor muy preponderante en esta circunstancia. La falta de moderación, es decir, la falta de poder lograr un equilibrio entre lo que quiero, lo que siento y lo que pienso. Entonces, actuando en estos tres niveles, nosotros estamos básicamente perdidos porque no tenemos este sentido de moderación, de podernos equilibrar, de podernos adaptar, porque, a ver, y hay que ser claros, para poder nosotros adaptarnos a una determinada situación, primero debemos asimilar la situación que estamos atravesando, que estamos viviendo. Una vez asimilada esta situación, podemos nosotros acomodar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento en base a aquellas cosas que hemos asimilado. Y en base de todas estas cosas se construye lo que es el equilibrio. Y este equilibrio logra hacer que la persona trascienda y pueda adaptarse. Sin embargo, estamos viviendo en una circunstancia y una situación y en una sociedad que no está primando básicamente el adaptarse a las condiciones y no está queriendo pues a toda costa que la sociedad se acomode a las necesidades de cada uno. Estamos básicamente entrando en una psicosis tremenda en esta circunstancia y básicamente esto es lo que genera la falta de control, la falta del discernimiento, la falta del continuo pensar en nuestras acciones. No somos responsables de las acciones que estamos tomando fundamentalmente. Al hacer esto, estamos, como quien dice, siendo irresponsables en esta circunstancia. Los adultos de ahora, y en un término muy amable, son adultecentes, no están asumiendo responsabilidades ni compromisos y lamentablemente se ve básicamente el tema de lo que son muchas madres solteras, puesto que van regando hijos por aquí por allá y hay de aquellos que se pueden hacer cargo de ellos, ¿no? Hay madres primerizas 16, 17 años que no están controlando básicamente esas acciones que están teniendo, que no están pensando básicamente en lo que es el futuro, sino simplemente están dándole cabida al aquí y a la hora. Es una cuestión de la gestalt, pero la están mal empleando, puesto que simplemente están utilizando esos mecanismos y esos medios para darse placer en esos momentos. Y me quedo con esta situación, ¿no? Nos estamos rigiendo básicamente solo por el principio de placer y no por el principio de realidad. ¿Qué nos puedes acotar más al respecto, Alejandro, querido? Ya, muchas gracias, Rodrigo. Un tema muy importante hablar sobre la violencia en la pareja, que también existe ciertas dificultades o mitos que se pueden mencionar, ¿no? Esta situación de la violencia de la pareja también se da por mitos culturales o mitos sociales dentro de un grupo social, ¿no? Y estos mitos es una forma de vivencia errónea que muchas culturas lo toman y algo lo pueden considerar siempre como algo normal, ¿no? El mito de decir que tu marido tienes que aguantar, ¿no? O decir que tú eres varón y él es la mujer. ¿Quién tiene que mandar a la casa, no? Son mitos que establece la cultura y es por eso que también se ha creado la violencia en la pareja, o es que ha aparecido la violencia en la pareja, ¿no? Por estos mitos erróneos que la cultura lo da. Otro mito erróneo exactamente es la sobreprotección, en cuanto a la mujer, es decir, que la calle siempre va a ser considerado como algo muy peligroso para la mujer, pero sin embargo no es así. La violencia en la pareja no va a ser algo justificado, no se puede justificar la violencia, pero sí hay causas, y de estas causas es donde se levantan los mitos socioculturales, ¿no? Los mitos socioculturales. Otro aspecto muy importante que voy a retomar también, después que lleguemos a la pausa, son las consecuencias sobre la violencia en la pareja, ¿no? Así es, muchas gracias Ale por esos aportes importantes. Ahora nos vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida vamos a continuar con este tema que ya nos ha empezado a levantar el ánimo y las chispas. Entonces nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más de su programa Del Suelo al Cielo.
Volvemos con más de su programa Del suelo al cielo y esta vez vamos a definir y tratar básicamente nuestro tema en la pareja. Laurita, ¿qué nos puedes decir al respecto acerca de la violencia en la pareja? Bueno, es interesante realmente lo que han planteado en el segmento anterior. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodri, cuando planteas que en la actualidad, de hecho, a nivel general, hay una caída del nombre del padre, ¿no? En el sentido de que no hay un límite claro establecido en las familias y respetado además de parte de un padre, ¿no? Que lo podemos denominar de esa manera, pero vendría a representar en realidad a la figura de autoridad, ¿no? Entonces, perdido un poco esa situación, es que cada uno de los componentes de la familia ya va tirando por su lado, como se dice, y estableciendo sus propias necesidades en función a este principio de placer que también nombrabas, ¿no? Que es en función a lo que uno mismo cree que necesita y no se sujeta a una realidad que por supuesto tendría que considerar el bienestar también y las necesidades de los demás, ¿no? Por otro lado, algo interesante que dijo Ale es cómo influyen estos mitos, ¿no? En la sociedad o, bueno, yo lo llamaría, digamos, ciertos mandatos sociales y también mandatos dentro de la familia que tratan de brindar esa guía, ¿no? De cómo uno tiene que comportarse, a quién tiene que sujetarse, si el hombre a la mujer al hombre. Bueno, esas son cosas como en el imaginario social, digamos, ¿no? Que se va configurando en función a las costumbres y a ciertas modalidades de funcionamiento dentro de las familias. Lo que sí voy a decir que es importante, más allá de los mandatos que siempre van a existir de forma inconsciente o consciente también a través de la divulgación generación tras generación, es de que más allá de que haya simetría, de hablar de una simetría entre hombre y mujer, tenemos que reconocer las diferencias en los roles, ¿no? Entonces, más allá de la simetría, se llegaría a hablar de una alternancia de papeles, ¿no? En el sentido de que eso va a marcar cierta salud dentro de lo que es la pareja. Es decir, que hay un término que se llama colusión. Esto significa que cada componente de la pareja desarrolla partes de uno mismo que el otro necesita, olvidándose de lo que uno mismo necesita. Por ejemplo, que dos miembros de la pareja se admiren mutuamente es positivo, pero si solo uno de ellos lo hace frente al otro y el otro no tiene una posibilidad de intercambio para la otra pareja, entonces resulta un problema. Lo mismo sería hablar, digamos, de que eh, se cuiden uno del otro, ¿no? O sea, que yo cuide de mi pareja, pero que no reciba lo mismo. Entonces ahí entraríamos a un intercambio patológico, dependiendo, digamos, como que la intensidad de lo que podría suceder, ¿no? Entonces, hay que entender que la configuración en una relación está provista de esto de una complicidad inconsciente, muchas veces invisible y recíproca dentro de la propia pareja, que hace que funcione una modalidad que a veces es violenta, ¿no? O sea, esto explicaría por qué muchas veces se ve tanta violencia y sin embargo no pueden separarse, ¿no? O sea, no pueden encontrar la forma o sea, de separarse porque es imposible el seguir juntos. Entonces es una paradoja, ¿no? De esta manera más o menos podría sintetizarlo, pero sí voy a enfatizar nuevamente en que más allá de hablar de una simetría, hablemos de una alternancia que va a encontrar su justicia o su equilibrio, digo todo entre comillas, porque realmente es muy particular, ¿no? Depende de cada pareja. Excelente, Laurita. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta situación, violencia en la pareja, Alejandro? Ya. Yo voy a acotar un aspecto de dirección social, ya que tanto amigos, amigas y pacientes que me tocó observar este tipo de problema, ¿no?
Y esto puede ser de conocimiento cultural. Hay a veces que esta palabra violencia como que también tiene que ver mucho con el nivel social en el cual nosotros lo estamos soltando al significado, ¿no? Hay algunos amigos o amigas o padres que me conversaron sobre esta parte. ¿Cómo sé que estoy sufriendo de violencia en la pareja? ¿Cómo sé que mi pareja es violento, ¿no? Puede que por culpa de estos mitos, tanto hombre, mujer, mujer, hombre, no se estén dando cuenta que está pasando tal vez por una violencia, ¿no? Hay muchas chicas o chicos que esta parte, que esta conducta errónea de la violencia lo toman como algo normal, ¿no? Y yo les dije claramente a los que conversaron conmigo, lo que estás viviendo no es normal, lo que estás viviendo es una violencia en la pareja, ¿no? Pero ahí yo quiero acotar una dirección social. ¿Cuándo darnos cuenta que estamos viviendo violencia en la pareja, ¿no? Porque el nivel y el conocimiento puede ser muy diferente, pero desde un aspecto más social, cuando hay vulneración de derechos, están viviendo una violencia en la pareja, ¿no? Y esta vulneración de derechos exactamente es el derecho exactamente a la salud, ¿no? Derecho a la salud. Tantos chicas y chicos que tal vez durante su noviazgo o netamente en el matrimonio privan algunas por parte de su pareja este derecho a la salud por no darle la libertad de salir afuera, ¿no? Y esto se ve en las dos partes, tanto chica y chico, que incluso no les dejan ni al baño, ¿no? No les dejan ni al baño, no quieren que salga afuera. Y esa es vulneración de derechos en cuanto a la alimentación, ¿no? Todos tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la amistad, tenemos derecho a la salud, ¿no? Tenemos derecho exactamente a la educación. Y cuando se vulneran claramente estos derechos, estamos viviendo o están pasando las personas una privación. Y esto trae consecuencia a la violencia en la pareja. Privar a la pareja, no ir privar a la pareja a una abertura hacia una revisión de salud, es violencia, ¿no? Porque claramente en el momento que cuando han contraído matrimonio, y ahí les dicen tanto pastores o padres de diferentes tipos de iglesia, tú vas a cuidar a tu pareja en la salud y en la enfermedad. Pero muchas parejas que se olvidan de esta parte de la salud, simplemente por no dejarlo salir afuera, ¿no? Otro puede ser el derecho a la fuente económica, ¿no? Un tipo de violencia que se ha establecido en la pareja es la violencia económica, ¿no? De privarle de economía. Y esto tiene que ver mucho también con el tipo de relación que nosotros tenemos cuando existe mucha dependencia por uno de los partes, ¿no? Pero privar también de la fuente económica a tu pareja es violencia, ¿no? Es violencia. Y ahí tiene que ver mucho también con la violencia psicológica, cuando tomamos como algo normal el estar en consenso con una infidelidad por parte de uno de los otros, ¿no? Es violencia psicológica, ¿no? Que tu pareja salga con otra persona y que tú lo tomes como algo normal, eso ya tiene que ver mucho con un aspecto más psicológico en la cual la persona necesita una terapia, ¿no? Pero ahí está la violencia psicológica, no estar simplemente a tu lado y que exista otra persona, eso es una falta de infidelidad y el derecho que tú tienes a su pareja, ¿no? Claramente hay normas y reglas en la pareja, pero cuando se vulneran estos derechos humanos o derechos universales, exactamente existe la violencia en la pareja, ¿no? Así es, querido Alejandro. Básicamente has englobado aspectos muy importantes. Yo considero también importante destacar que uno de los culpables principales también en la crecida de estos casos de violencia es la desensibilización en la sociedad. Debemos entender que al principio consignar o considerar el tema de violencia era un tema que te llamaba la atención, que decía, violencia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces uno se preocupaba porque intentaba en la medida de sus posibilidades no ingresar en esa circunstancia. Sin embargo, con la crecida de los programas televisivos, inclusive noticieros, que no sé
si no hacen el ejercicio periodístico habitual que demarca o tiene que denotar básicamente la información que están planteando. Básicamente todos los noticieros se han convertido en crónicas rojas o en telepoliciales, puesto que hay que saber esto, sí hay que saberlo, pero digamos, tienen que también dosificar esta situación, esta circunstancia. A mediodía están pasando, ¿no?, que nuevamente otro caso de feminicidio o nuevamente un caso de violencia aquí. Y quienes están escuchando esto como si tuvieran radares, aunque no querramos reconocerlo, son los niños. Son los pequeños que están aprendiendo a que, hay violencia, no importa, eso es habitual, aquí sucede siempre, y desensibilizamos a la población, a la gente con estas circunstancias. ¿Y qué clase de personas, ciudadanos, vamos a desarrollar y vamos a crear en esta circunstancia? Eso también es un tema que se tiene que analizar, principalmente con el tema de los informativos o de los canales de televisión que ante todo dejan mucho que desear en sus labores periodísticas, ¿no? Y hay algún detallito que también me gustaría contar acerca del cómo han filmado, inclusive en una red, no voy a decir cuál porque es competencia, todo el proceso de fallecimiento de un señor por COVID-19, y no han tenido la capacidad humana, diría yo, de apagar la cámara o de decir aquí dejamos de filmar, sino el morbo ha ganado en esta circunstancia, lejos de una acción periodística prudente o bien atinada. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que al desensibilizar a nuestra gente, obviamente a nuestros adolescentes, cuando llegan a una etapa de enamoramiento, les estamos dando a entender que la violencia es lo más natural, lo más normal del mundo. Y ahí es donde estamos incurriendo básicamente en una equivocación garrafal y fundamental en el tema de sus relaciones, ¿no? Ay, es que me dice estúpida de cariño, yo también le digo que es un imbécil, yo también con cariño. Y ahí nos estamos dando cuenta que en su mismo discurso existe violencia, cosa que a ellos les parece de lo más normal del mundo, puesto que están desensibilizados ante esta situación, y es algo que nos tiene que nuevamente poner en alerta, puesto que qué clase de sociedad va a ser la que nosotros estamos desarrollando si seguimos permitiendo estas nuevas situaciones. Ahora, con respecto al tema de la violencia es dominar al otro. Entonces ahí estamos entrando también en un plano de cosificación de las personas. No las estamos viendo como seres humanos, sino los estamos viendo como objetos. Y como objeto tal me tiene que obedecer porque es parte inherente a mí, es mi propiedad, dirán algunos o algunas en este tipo de las relaciones. Lo que entonces resulta en conflictuar al otro respecto en esas situaciones, ¿no? Eso genera mucha violencia y eso es lo que está generando la muerte en nuestros días, ¿no? Un padre que no cuida, dijimos en el primer segmento, con respecto a las normas del padre, indistintamente de que sea el papá o no sea el papá, tiene que ser una figura de autoridad, y esa figura de autoridad tiene que proteger, tiene que cuidar, pero nos estamos dando cuenta que el papá es el mismo que está abusando a los hijos, el padre es el que está generando nuevamente ese conflicto, el tío, el vecino que había sido el tío un poquito mayor. Y ahí nos damos cuenta de que esta circunstancia y estas situaciones en la sociedad está yendo pues de mal en peor, y no nos podemos contentar con esta situación, no podemos estar tranquilos ante esta crecida de violencia. Hay que ponerle multidisciplinariamente todas las acciones pertinentes. Bien nombraba Alejandro hace un momento el hecho de que tenemos que hacer respetar también nuestros derechos. Tenemos leyes que pueden proteger a las personas, a las mujeres y varones que están siendo vulnerados. Sin embargo, la acción debe ser multidisciplinaria, no puede ser unilateral. Y esa es la triste realidad en nuestro medio, y una paradoja de esto es básicamente lo que decía Laura, ¿no? El padre contemporáneo, el padre moderno que apoya al adolescente hijo en todas las conductas que hace, socapando básicamente todo lo que su hijo quiere, todo lo que el hijo realice. Entonces yo como padre moderno, como mi labor es de proteger, lo voy a socapar, le voy a permitir ciertas cosas. Entonces ahí nosotros generamos adolescentes con un goce ilimitado, sin ponerles las normas de realidad que tienen que asirse para circunscribirse a la convivencia
social, y ahí es donde nosotros estamos incurriendo básicamente en estas razones de lo que es la violencia. Ahora sí, nosotros nos vamos a una segunda pausita y enseguida nos vamos con las conclusiones de este su programa Del Suelo al Cielo. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Muy bien amigos, ya hemos llegado a la recta final de este su programa Del Suelo al Cielo. Esta vez les vamos a poner las conclusiones del tema que hemos abordado, bastante interesante, muy apasionante y que todavía da para largo, pero el espacio es muy corto en la radio. Así que vamos a modo de conclusiones. Laurita, ¿qué nos puedes decir acerca de la violencia en parejas? Gracias, Rodri. Bueno, en realidad es lo que venías mencionando en el anterior segmento. La motivación del violento siempre va a ser el anular al otro, ¿no? El anular al otro como sujeto, es decir, convertirlo en un objeto del cual pueda servirse, ¿no? Entonces, normalmente se ejerce violencia contra personas más débiles, digamos, que no van a poder defenderse necesariamente, ¿no? Eh, por ejemplo, contra niños, contra mujeres, contra ancianos, ¿no? Y por supuesto también, como venía diciendo desde el principio, contra varones, ¿no? No podemos descartar que por ser varón uno no va a sufrir violencia, ¿no? Entonces, todo ese tema controversial siempre va a pasar por el tema de el tratar de normalizar ciertas conductas, que nuevamente, ¿no? Así como habíamos hablado en el anterior programa sobre infidelidad, hay que tratar de denunciar esto. O sea, realmente no es cuestión de normalizarlo solo por el hecho de que sea tan cotidiano a lo mejor, ¿no? También el tema este de que las discusiones sí pueden ser muy constructivas, pero cuando se convierten en muy recursivas y que no llegan a ningún lugar, es mejor detenerse a hacer un análisis de qué es lo que estamos repitiendo como pareja
y que nos está impidiendo llegar a entendernos a través de la palabra, porque si se me agota ese recurso, a lo mejor puedo llegar a cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, siempre la recomendación va a ser de que si yo no estoy pudiendo sobrellevar una situación como esta, sea psicológica, sea física, sea de cualquier naturaleza, hay que acudir a un profesional. O sea, a lo mejor trabajando en terapia uno se va dando cuenta de los recursos que tiene justamente como un sujeto, es decir, alguien que puede desear y que puede ejercer también o sea, darse un espacio para ser, ¿no? Entonces, a veces no hay posibilidades en la casa o con la pareja para poder ser. Y eso tenemos que estar atentos. Entonces, eso en terapia se lo ve, se lo analiza, y esa sería la recomendación, ¿no? El suelo sería en realidad el estar en una situación de violencia en la que creemos que no podemos salir, y el cielo sería pues asistir a terapia para poder fijar nuevos límites, tener autoconciencia y deshacernos de este círculo vicioso que así como se ha formado también se puede romper. Excelente, muchísimas gracias, Laurita. Ale, ¿qué nos puedes decir a modo de conclusión de este conversatorio? Ya, muchas gracias, Rodrigo. La violencia hay a veces que es bueno tratarlo desde una toma de conciencia, ¿no? En las parejas hay a veces que no pueden tener la conciencia de lo que están pasando, ¿no? Y es bueno siempre, no simplemente los profesionales, o sino cualquier otra persona, conversar con estas personas que tal vez están pasando por una violencia en la pareja, y esto siempre va a tener su parte subjetiva de denunciarlo o no denunciarlo, pero desde un aspecto más humano y social, es bueno siempre conversar con la gente cuando se considera una violencia o no. Y ahí yo voy a dar de modo breve, ¿no? Sobre estos tipos de violencia que se puede establecer en la pareja. El más conocido siempre va a ser la violencia física, ¿no? Cuando hay chicos o chicas o ven a sus amigos o amigas que con un moretón por ahí cada semana estaba haciendo con un ojo morete, claramente que esta conducta no es normal, ¿no? Es momento de hablar y conversar con estas personas y decir que lo que está pasando es violencia, y esto no tiene que ser callado, ¿no? Ahí tiene que ver mucho con el silencio o el expresarse sobre esto, ¿no? Y hay otro tipo de violencia que es también la parte psicológica, en la privación de derechos, la libertad de expresión, ¿no? La violencia económica, que pasa también con el tipo de violencia psicológica, en la cual la persona ya se establece un silencio completo, ¿no? Y ahí puede decir, mi marido no me deja hablar con nadie, pero él dice que me quiere y yo le quiero así, y estoy dentro de la casa. Y exactamente es violencia psicológica, ¿no? Y es momento de conversarle a la gente sobre estos tipos de violencia para que no opte por un silencio, ¿no? El cielo exactamente está en optar por el no callar, ¿no? Optar por un camino de la expresión, y para que la persona haga valer también lo que está pasando, ¿no? El silencio es quedarse en el suelo, ¿no? Es quedarse en el suelo, es quedarse abajo. Silenciar estas cosas siempre va a ir para otras conductas más disfuncionales y otras consecuencias más conductuales, ¿no? Y el cielo está ahí, en no optar por el silencio, ¿no? Optar por la expresión, por el dar cuenta a nuestros amigos, amigas, por la toma de conciencia, porque es la única forma de salir de esta cosa, ¿no? De salir. Y eso es siempre en momento de optar por las prevenciones e intervenciones, que vale mucho los talleres, ¿no? Los talleres o exactamente las orientaciones personales al momento de hablar con un profesional o incluso con una persona que sabe del tema, ¿no? Así es, Alejandro, enteramente de acuerdo, es muy importante. Básicamente una palabra que dijiste que la voy a rescatar, que es la prevención. Y ahí yo quisiera hacer, digamos, la reflexión más que todo, a modo de poner el suelo,
puesto que las instancias gubernamentales, municipales y personas llegadas afines a tratar el tema de la violencia no llegan básicamente a las personas que realmente la están sufriendo. Es inherente ver spots publicitarios, ciertos afiches, etcétera, etcétera, noticias en la televisión, en la radio y demás. Sin embargo, hay que destacar que las personas que están viviendo las personas que están viviendo la violencia dentro de sus familias no cuentan con esos medios para informarse, y tampoco las autoridades son competencia para llegar ante estas personas, puesto que tienen una zona de confort bastante delimitada. Sin embargo, hay que destacar que las personas que sufren o que son víctimas de violencia básicamente tienen unas de estas características, ¿no? Un bajo nivel educativo, son adolescentes o son muy jóvenes. Principalmente a veces se da más la violencia a las mujeres, eso hay que destacarlo. Viven en un vecindario con alta pobreza, dependen sus agresores del alcohol o de las drogas, y básicamente el nivel socioeconómico al que ellos están circunscritos es muy bajo, muy precario. Entonces, todos los medios que se están dando, las publicidades, videos que salen muy bonitos en la televisión, no son básicamente vistos por ellos o vistos por ellas, básicamente porque, como decía bien Alejandro, están tan violentados que ni siquiera tienen un medio de televisión para poder ver qué es lo que está pasando afuera de esas cuatro paredes en las que están viviendo. Y es un detalle muy alarmante. Sin embargo, aquí es donde quisiera empezar a ir trepando para llegar a nuestro cielo, y es básicamente trabajar en la prevención. Y si, bueno, no se puede ya en la prevención, trabajar en la intervención multidisciplinariamente. Yo parto básicamente de la situación de que si una mujer está siendo víctima de violencia, tiene que denunciarlo. Pero no solamente denunciar y quedarse ahí, sino que debe haber también un acompañamiento psicológico respecto al caso que ella está atravesando. Hay instancias legales a las que se puede asir, inclusive tenemos una ley, la ley 348 contra la violencia a la mujer, a la que puede asirse. No sé si existirán abogados que trabajen ad honorem o que trabajen respecto en estas circunstancias, pero el trabajo tiene que ser así, multidisciplinario. No se le puede dar la subjetividad a la persona que está atravesando de violencia si es que quiere que lo denuncie, porque ahí estamos incurriendo en no continuar con una cadena de lo que sería el romper esta cadena, mejor dicho, de violencia, sino estaríamos básicamente intentando tratar de ponerle una bendita a una herida que está súper abierta, y no es, a mi parecer, respecto de la práctica que yo tengo, una alternativa a elegir, ¿no? Entonces el trabajo es multidisciplinario en todas las instancias para que se pueda dar solución y se pueda poner fin con toda esta situación. Entonces aquí es donde hallo esta circunstancia y esta situación. Inclusive he tratado a varias personas víctimas de violencia que han sido revictimizadas en las instancias que supuestamente estaban destinadas para apoyarles, para orientarles, o como decimos entre comillas, para ayudarles. Entonces la revictimización no es una opción. Pienso que cuando un profesional en el área de la psicología está revictimizando a la persona que ha atravesado por un problema de violencia, es por falta de competencia, y ahí es donde también viene a pinchar en la cuestión de lo que son los estratos municipales y gubernamentales, puesto que tienen que contratar personas con la capacidad, con la idoneidad para tratar estos temas. No puede ser un tema de juteo, de amiguitos, y mucho menos. Esto es un trabajo serio, se trabajan con personas y no se puede poner, como decía Alejandro al principio, en los mitos de ay, seguramente tú has hecho algo y por eso te han pegado. Es imposible que tengamos ese discurso en estas instancias. Por favor, hay que tomar conciencia, como decía Alejandro, muy importante, tomar conciencia y volver a sensibilizarse de estos temas para poder ir alcanzando
ese cielo que llama a vivir sin violencia, a una pacificación completa, aprender de estos errores y aprender a ser resilientes si es que hemos estado sometidos o hemos vivido estas etapas de violencia. Ha sido un gusto, queridos compañeros, haber estado en este conversatorio con ustedes, haber dilucidado básicamente este tema de la violencia, que lamentablemente no es muy grato para muchos, pero hay que tratar de analizarlo para entenderlo y saber cómo también darle el fin respectivo para que ya no se siga prevaleciendo en el tiempo y mucho menos aumentando día con día. Entonces, ha sido un gusto, va a ser hasta el próximo martes, queridos. Alejandro, Laurita, nuevamente un gusto, abrazos virtuales para ustedes, cuídense muy bien, no salgan de casa y a poderse prever de todos los insumos respectivos, puesto que vamos a entrar nuevamente en una cuarentena rígida otra vez. Ha sido un gusto, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, muchas gracias por todo. Chao, Rodrigo.